Bien, hallados y queridos suscriptores. Lo primero de todo es enseñarles el nuevo modelo que mi madre me ha comprado de ropa, que resulta que ella y mi hermana han vuelto ya de Córdoba y ciertamente quería compartirlo con ustedes. Y lo segundo, mis queridos suscriptores, es pedirles disculpas por la tardanza en hacer un nuevo vídeo para ustedes. El problema que he tenido, aparte del usual pecado capital de la pereza, es que ciertamente este vídeo ciertamente no sabía yo cómo hacerlo. Pero señores, les tengo que pedir disculpas porque este vídeo no sabía yo cómo hacerlo. No sabía yo cómo hacer este vídeo y por eso ciertamente me he tomado mi tiempo. Aparte que no encontraba tampoco tiempo para poder hacerlo. Era un vídeo muy complicado. No sé cómo saldrá. Les pido disculpas si este es el peor vídeo del canal o el vídeo más chapucero, porque es que ciertamente, ya saben, en este caso es que, no, vamos a ver, generalmente no suelo tener ningún guión. Y cuando lo tengo lo suelo escribir yo mismo. O sea, en mis críticas, como habrán podido ustedes deducir, soy yo el que las escribe y ciertamente el que las memoriza y luego voy ciertamente improvisando sobre la marcha para que no sean exactamente iguales y poderles ofrecer algo nuevo a ustedes. Y es por ello que más o menos aquí tengo que ir ex nihilo, de la nada. O sea, este vídeo no les avisé ciertamente de que se iba a hacer este vídeo, pero no lo dije en el último vídeo que fue la crítica de los milagros de Namilla, pero en la descripción, y yo ciertamente sí que animo a mis suscriptores ciertamente, aunque sean un poco tediosas, largas y prolijas, las descripciones de los vídeos, a que las miren, porque muchas veces todo lo que no he dicho en los vídeos, a veces lo incluyo en las descripciones de los vídeos para complementar, más o menos como una especie de complemento, ciertamente, y, y para decir cosas que no se pudieron decir durante el vídeo. Por eso yo sí que, aunque sean un poco prolijas y largas, animo ciertamente a las demás personas a leerlas. Este vídeo no es una crítica, como ustedes supongo que habrán adivinado. Es un vídeo muy especial. Ya sabe, mi amiga Honey M. Martin, por cierto, que su madre, bueno, oremos ciertamente y tengamos a su madre en nuestra memoria, me dijo ciertamente que hablara un poco de mi encuentro con Juan Manuel de Prada. El segundo encuentro que tuve cuando presentó por primera vez aquí Cárcel de Tinieblas, digamos que yo no estuve a la altura, yo fallé, aunque de Prada me dijo en mi segundo encuentro que yo no fallé, pero yo sí que considero que no estuve a la altura y que decepcioné. Yo fui con muy altas expectativas y se vieron truncadas, por mi culpa, en cierto sentido. Así que por eso no me atreví a hacer un vídeo. Ese día ya fue un día nefasto, como ya les dije, porque se rompió la mesa. Ese día tuve también un ataque bueno, me fui de vientre, o sea, tuve algunos problemas de diarreas y me fui de vientre y además no pude, y la crítica que tenía pensada subir al canal de Cárcel de Tinieblas no se pudo hacer y quedó ese vídeo un poco, bueno, incompleto, no finito, como dirían los artistas, y por eso ciertamente no se pudo hacer ese vídeo ni subirlo al canal. Aquí tengo pensado hacer algo muy especial en este vídeo. Aparte de hablar de mi encuentro con Juan Manuel de Prada y contarles un poco toda la historia, cómo conocía, cómo entró Juan Manuel de Prada en mi vida y todo esto. Aparte de contarles todo esto, también me gustaría mucho hablar de un artículo que ha escrito, una entrevista que ha hecho el escritor de La Isla del Laberinto, de Island Without Seasons, a mi querido Joseph Pearce. Yo ya les digo una cosa, ya saben ustedes que yo soy un coleccionista de escritores católicos, pero si hay dos por los que sí, bueno, tres, porque vamos a incluir al profesor. Si tengo un poco de tiempo, a ver si puedo personalmente, después de acabar este vídeo, escribirle una carta al profesor, porque él y yo nos escribimos en Goodreads una vez por semana. Bueno, antes eran todos los días, pero digamos que hice algo que no estuvo muy bien y al final decidimos de mutuo acuerdo escribirnos una vez por semana. Eso fue culpa mía también. Tenía muy buenas intenciones, pero ya saben, el infierno estaba empedrado de buenas intenciones. Pero es que es muy interesante que, aparte del tema de Juan Manuel de Prada, también hablemos de la entrevista de Joseph Pearce. Sé que podría dedicarle otro vídeo, pero es que creo ciertamente que este vídeo tiene que ser otro vídeo de agradecimiento. Ya saben que mi primer vídeo fue una acción de gracias, aparte de una presentación del canal, que
El Rincón del Bibliófilo, que en un principio iba a llamarse Las etimologías de Morefoc, pues fue un acto de agradecimiento a todos aquellos que me ayudaron a que el vídeo de Tres amigos hablan de ciencia ficción llegas, bueno, todos los que me ayudaron con ese vídeo. Me ayudaron tantas personas que ciertamente ese vídeo tenía que estar dedicado a todos los que me ayudaron, pero lo que quería decirles es que como coleccionista de escritores católicos, yo personalmente, hay dos por los, bueno, tres, ya les hemos dicho que eran tres, por los que siento una especial devoción y un especial cariño. Mis favoritos, ya saben, son Juan Manuel de Prada, Josep Peirce, porque con él empezó todo, con mi queridísimo Josep Peirce, y luego está el profesor Manuel Alfonseca, que aparte de escritor, pues es el único con el que me he relacionado, y no nos hemos visto nunca en persona, el profesor Manuel Alfonseca y yo, pero ciertamente, bueno, al menos, bueno, en persona no, pero virtualmente sí que nos vimos una vez en ese memorable vídeo que yo personalmente les recomiendo a todos que vean. Quizás a lo mejor meta el enlace. Por cierto, y ya hablando del canal, creo que mi jefe, don Alberto Balaila, en su último vídeo ha estado espectacular. Ha entrevistado al sobrino de Gento, que ha escrito una biografía maravillosa sobre Gento, y creo que ha sido una entrevista maravillosa. Yo les recomiendo ver esa entrevista a todos los que le gusten el fútbol y a los que no le gusten, por el gran interés humano que ofrecen en esa entrevista. Yo voy a compartir los dos enlaces, el enlace de Tres amigos hablan de ciencia ficción y también el enlace que se dedica a Gento. Ya saben ustedes, y si no se lo digo, que mi amiga Jone M. Martin me pidió ciertamente compartir lo que fue la entrevista. Aquí les voy a decir eso, cómo fue ciertamente la presentación y la firma del libro, porque al final, bueno, no al final porque primero vamos a hablar de Juan Manuel de Prada y luego se hablará de Josep Peirce y ciertamente de la interesantísima entrevista que dio con el interesantísimo escritor Robert Lazuquemita. Vamos a contarlo un poco todo. Yo a Juan Manuel de Prada la primera vez que lo conocí fue ya saben ustedes que igual que él, yo también soy un cinéfago, no tanto como Juan Manuel de Prada, que ha visto cine de todo el mundo. Por ejemplo, aquí en esta maravillosa novela, Cárcel de Tinieblas, habla de películas francesas, habla de Clouseau, la del Bosque de Bolonia, de sobre monjas, habla de un montón de películas francesas que para mí son deliciosas. Habla de un interesante personaje, Aquiles, que es malvado y que más o menos aquí haciendo un homenaje, por ejemplo, a la leyenda de Tristán e Isolda, siendo el villano un tal Aquiles que nuestro antihéroe, o sea, Fernando Navales, se parecía a él. Eso es más o menos de lo que hablaba, pero ciertamente yo conocía de Prada porque fue una vez, había un programa llamado Qué grande es el cine en la 2 y lo trajo José Luis García. Fue ahí la primera vez que ahí tuve fue mi primer conocimiento con Juan Manuel de Prada. Era una película un poco, bueno, era una película sueca un poco, vamos a decir, muy morbosa, porque era la historia de una profesora que se acostaba con su alumno, como cierto presidente de cierto país, de cuyo nombre no vamos a decir ni se va a hablar para que no nos caigan demandas, ciertamente. Pero esta historia acababa mal porque la mujer, al final, ese chico que se acostaba con la esposa, al final llegó a sentir simpatía por el marido y finalmente, al final, pues rechazó, por ejemplo, los apetitos sexuales de su profesora y por ello esta mujer al final decidió destruirlo. Era una película un tanto inmoral. Ya saben que a José Luis García, yo creo que por eso, por desgracia, no le renovaron el programa en 13TV, el nuevo programa que tenía. Le gustan películas muy raras. A mi madre le encantaba, pero es que últimamente los gustos de José Luis García, en fin, como que no son muy convencionales y también es verdad que no se ajustan mucho a los parámetros de las cadenas que lo contratan, ya sea la 2, ya sea Telemadrid o ya sea 13TV. Eso no quiere decir que no sea un grandísimo director. Yo, de hecho, a mí no me gustó que TCTV prescindiera de él, aunque yo digo que lo que decía no iba en concordancia con la línea editorial de la cadena, aunque últimamente, bueno, prefiero no correr un tipido velo sobre la COPE o sobre 13TV porque es que ciertamente he sido muy crítico. Ya saben que como defensor del Real Madrid he sido muy crítico con la línea editorial de la COPE en el programa Tiempo de Juego. Hemos sido muy críticos porque Juanma Castaño siempre ha sido uno de los
antimadridistas más críticos y porque gente como Dani Senabre, por ejemplo, o Kiko, o Kiko Miró, o sea, porque han sido látigos del Real Madrid y es evidente que, y también porque, y bueno, y Manolo Lama, que su obsesión contra Vinicius es patológica. Y luego, pues he tenido diferencias de opinión con la COPE, de ahí que no sea muy entusiasta de la cadena. Bueno, pero volviendo a Juan Manuel de Prada, yo ciertamente luego lo seguí conociendo por medio de las tertulias. Y ya saben que, aunque mi interés por los escritores católicos nació gracias a este maravilloso libro, que yo siempre recomiendo, por eso siempre se lo saca en antena para que la gente vaya y lo encargue y se lo compre, porque al fin y al cabo de eso se trata, que no solo lean este libro, sino porque este libro les va a llevar a otros escritores que ciertamente, por ejemplo, a Robert Hugenson, al que puedo anunciarles que muy pronto habrá una crítica del Señor del Mundo y que aparte de esa crítica se va a subir pronto a mi canal y otras críticas que se tienen pendientes que también hay que subir. Pues yo ya sabía que Juan Manuel de Prada era converso, todavía no sé si seguía con su primera mujer o no, yo debo reconocer que al de Prada escritor lo conocí más tarde. Yo lo primero que conocí fue al que... A mí de Prada no me conquistó por sus tertulias políticas, aunque estaba brillante, exuberante, tenía un verso maravilloso y yo hago como Proust, como Marcel Proust ya saben que es el autor de En busca del tiempo perdido, que más o menos lo que hacía era servirse un té y mojar una magdalena. Pues yo les puedo decir que las críticas de Animales de Compañía, la sección del XL semanal, que yo leo y devoro junto con Arturo Pérez Reverte y Carmen Posadas, también en su tiempo, cuando yo leía a Juan Manuel de Prada, estaba también Paulo Coelho también estaba, pero vamos, me pareció muy New Age, que no, era muy era un escritor que a mí siempre me dejó muy frío, Paulo Coelho, así que no le leía, y desde luego a Isabel Coixet, que es una de las que hasta ahora no la leo nunca, desde luego. Sé que me van a reprochar muchas personas que puedan ver este vídeo, pero bueno, yo es que cada uno es hijo de sus fantasías, uno tiene sus filias y sus fobias, y eso es lo que ciertamente nos definen, nuestros gustos y las cosas que nos dejan de gustar. Eso es lo que ciertamente hace que cada uno sea como es. Pues ciertamente yo una de las cosas que quiero decirles es que yo tardé mucho en conocer al Juan Manuel de Prada, escritor. Bueno, sí, me aficioné a sus tertulias políticas, leía sus maravillosos artículos de Animales de Compañía, y sus tertulias de cine, que era lo que más me gustaba. A mí de Prada empezó a conquistarme por el cine, y por supuesto era un cazador o un coleccionista de escritores católicos como el señor Saitana, ese mítico personaje. Sí, ya les puedo decir otra cosa, que aparte de eso voy a escribir una crítica también de esta novelilla que vamos a sacar aquí, y vamos a hablar un poquito de Agatha Christie. A todos los que les guste mucho la edad de oro de la novela policíaca, para mí uno de sus máximos exponentes, la que se ha hecho más famosa es Agatha Christie y se va a hablar de ella. Pues si ustedes vieron el maravilloso vídeo de Tres amigos hablan de ciencia ficción, yo me comparé con un personaje, el señor Saitana. Ese personaje que aunque parece mefistofélico y demoníaco fue mi inspiración. Él fue el que yo dije, en lugar de coleccionar criminales que seguramente me van a matar y me van a dejar ahí hecho trizas y ahí con el cuello cortado, ahí desangrándome como un auténtico berraco, pues, ¿por qué en lugar de coleccionar criminales me dije, ¿por qué no coleccionar escritores católicos que a lo mejor me lo voy a pasar muy bien leyéndoles y a lo mejor muy posiblemente me ayuden a conseguir lo que más deseo en este mundo y lo que tengo casi prácticamente y que es prácticamente imposible que consiga, que es la salvación eterna de mi alma, que es a lo que creo que cualquier persona que existe en este mundo es a lo que debe aspirar. Ciertamente, la gente, como ya vivimos unos tiempos de indiferentismo religioso, en la que la gente no cree en nada y en algunos casos muestra una hostilidad absoluta por el tema de la fe. Y luego está el tema de la gente que pertenece y está en otras religiones. Pero es que yo creo que la finalidad
la finalidad principal es ciertamente la salvación eterna, y eso solo se puede hacer creyendo en Dios y practicando buenas obras. Así es como yo personalmente lo veo, ciertamente, y no se puede creer en Dios si no crees en la Iglesia Católica. Luego, pues sí, luego está aquellas personas que a lo mejor no pueden creer en Dios, y pienso en judíos, pienso en musulmanes, pienso en budistas, pienso bueno, en cualquier religión que a ustedes se les ocurra, vamos a decir. ¿Esas personas están condenadas? Pues no, no tienen por qué estarlo, por una sencilla razón, porque si creen en buena voluntad, hay una novela preciosa que yo creo que ya no les he hablado de ella, pero creo que debería, que es La última batalla de C.S. Lewis. Yo es que estoy muy de acuerdo. Todos los servicios que hagan, por ejemplo, los judíos al Eterno, y todos los servicios que hagan a Alá, se los hacen, creo que a nuestro Señor Jesucristo. Ya saben que el gran problema con el que tenemos, por ejemplo, con los judíos y con los musulmanes es el tema de la encarnación. La gente no conoce la encarnación. Para ellos es imposible que Dios se haya encarnado, haya tomado forma humana y haya sido uno de nosotros, y que ciertamente haya aceptado padecer lo mismo que nosotros y haya sacrificado su vida para librarnos del mal y del pecado. Eso es el gran misterio que, por desgracia, nunca entenderán musulmanes y judíos, y les cuesta mucho aceptar. Ese es el gran problema, y es uno de los grandes misterios. Pero volviendo a Juan Manuel de Prada, porque nos estamos yendo hacia una digresión teológica muy complicada, pero esto lo hago por mi jefe, al que aprecio muchísimo, y ya saben que yo tengo mucho cariño por los judíos. Así que ciertamente por eso hemos soltado este tema. Lo que se les quiere decir es que la primera novela que yo le leí a Juan Manuel de Prada fue la maravillosa novela, por cierto, que muy relacionada con esta, porque es más o menos un tema muy parecido. Ahí se analizaba la resistencia, y esa novela en concreto que por cierto, también lo incluí, fue una de las novelas favoritas, ciertamente, que incluí en otro vídeo que grabé con el tío Alberto, he leído más de 3.000 libros. En ese vídeo ciertamente yo comenté que la novela El séptimo velo había sido una de mis novelas favoritas. No sé por qué me pasa con los velos, porque hay otra novela también que me fascina, que aparece un velo en el título, que es El velo pintado de Somerset Maugham. Esa novela, si usted no es creyente, le va a encantar, porque está escrita por un escritor agnóstico y homosexual, como es W. Somerset Maugham. Tengo pendiente un encargo que me hizo mi amigo Enrique Casani Villalobos, al que mando un saludo si no ha visto mis vídeos y no ha visto mi canal. Y le prometí una crítica de una de las novelas de Maugham, que es El filo de la navaja. A mí me encantó porque ciertamente era una visión desmitificadora de la resistencia. No es la única que lo hizo. O sea, yo más tarde, por ejemplo, leería una de las novelas que, por cierto, me he comprado en libros de segunda mano. Ya la había leído, pero es que, aparte de eso, era Kundun y otra más la que ofrecían. Pero que es El abogado del diablo. En El abogado del diablo de Morris West, nada sospechoso, porque de Prada detesta a este autor, y con razón, porque es un escritor progresista que ha hecho muchísimo daño a la Iglesia, Morris West. Pero aquí más o menos llega a la misma cosa. O sea que la resistencia, y este caso no estamos hablando de la resistencia francesa. Eso no se lo dije a Juan Manuel de Prada en nuestro encuentro, pero es que la resistencia francesa llegó a matar a más de 11.000 personas. Imagínense ciertamente que estamos aquí en España con el tema de ETA, y ETA ha matado a 800 personas. Imagínense 11.000 personas. De hecho, uno de los temas que se trató en la reunión, en la presentación y la firma del libro, fue que lo que ocurrió en Francia no fue simplemente una guerra de liberación contra los nacionalsocialistas, fue una guerra civil entre franceses, y que la mayor parte de los franceses no habían apoyado a la Francia libre. Eso fue un mito que se inventó Charles de Gaulle, en parte para salvar la cara. Charles de Gaulle, que es uno de los pocos, y eso se lo estuve hablando con mi padre, el tiempo en que mi madre y mi hermana no estuvieron con nosotros. Ese fue un tema que hablamos mi padre y yo, que es que Charles de Gaulle es el único presidente digno que ha tenido Francia en todo el siglo XX, pero aún así todo lo que hizo fue una ficción.
no fue lo único discutible que hizo Charles de Gaulle. Charles de Gaulle tuvo que dar un golpe de Estado porque la Cuarta República era muy ineficaz y había entrado en un colapso después del tema de Argelia. Ya había sufrido una decepción brutal con el desastre de Dien Bien Phu. Que ese tema, por cierto, hay un vídeo muy interesante de Astro Recargado que yo les recomiendo sobre Francia, a raíz de los sucesos, de los incidentes que hubo después de la victoria del PSG de la Copa de Europa. O sea que ciertamente habló y habla de Francia como un país fallido, y es un país que, bueno, que ha sufrido muchas derrotas. De hecho, esto también es un caso de país fallido, lo que nos cuenta Juan Manuel de Prada. Eso fue uno de los temas que habló en esa reunión. Gracias a Juan Manuel de Prada, yo más o menos le tomé como consultor de todo. O sea, yo escribía algún artículo y yo a Juan Manuel de Prada todo lo que decía para mí era como el Evangelio, lo creía absolutamente todo. Gracias a Juan Manuel de Prada, pues por ejemplo, dejé de ser europeísta, o sea, ya dejé de creer en la Unión Europea. Yo antes era un firme creyente en el tema de la Unión Europea y me desencanté con la Unión Europea muchísimo, y lo hemos visto ciertamente lo que ha pasado, ya no solo con Ursula von der Leyen, ya con Juncker, con Van Rompuy. Es que es un tema que yo me desencanté. Por ejemplo, el tema de las Olimpiadas, me di cuenta ciertamente del problema que pasaba con las Olimpiadas también, que eso también fue un auténtico desastre, el tema de las Olimpiadas, y vimos la corrupción que había. Ya se vieron los juegos. De hecho, no ha vuelto a haber unos Juegos Olímpicos decentes desde Barcelona 92, quizá los de China, pero bueno, y entre comillas, porque China hizo todo lo posible para superar por primera vez en el medallero a Estados Unidos, ciertamente. Pero los juegos de Brasil, de Francia, los de Londres, donde ciertamente se prohibió cualquier tipo de manifestación religiosa. Y luego nos enteramos de las corruptelas, cómo se pagó y se sobornó a todos esos jueces del Comité Olímpico. O sea, eran unos sinvergüenzas. Y luego, también, el único tema en el que a lo mejor de Prada se equivocó fue en la Eurocopa del 2008, esa que ganó España, en la de Austria y Eslovenia, que él pensó, y yo también lo pensé, que en aquel tiempo España estaba condenada a perder con Italia y nunca a hacer nada grande, o sea, nunca pasar de los cuartos, a pesar de que la primera Eurocopa teníamos que haber jugado la final con la Unión Soviética y no pudimos por temas políticos, y la segunda ganamos al poderoso oso soviético, al oso ruso, le llegamos a ganar. Pero ciertamente había una maldición. Ciertamente España, la mejor clasificación que había tenido era el Mundial del Brasil 50. Y ciertamente parecía imposible que volviéramos a conseguir algo más que llegar a semifinales. Nunca, de hecho, no habíamos llegado nunca a semifinales. Era un formato, el de Brasil 50, muy diferente. Por lo de Sudáfrica fue sorprendente. Yo en aquel momento estaba un poco desilusionado. Pensaba que la selección ciertamente había sido tomada y que iba a ser utilizada políticamente hablando por nuestro presidente, y yo opté por ir en contra de la selección. Y es algo de lo que me he arrepentido. Algunos me preguntan, ¿por qué ahora soy partidario de la selección? Y soy partidario de la selección porque es que nunca superé ciertamente lo que me pasó en el año 2010. Ya no porque ganara, que ya lo de que ganara era lo mínimo. Pero, por ejemplo, hay veces que la selección hizo el ridículo. Por ejemplo, en el Mundial del 98, aunque el Mundial de Francia 98 también fue un pelín raro. Pero vamos, la Eurocopa de Portugal, que fue espantosa, esa que llegaron a la final Grecia y Portugal y ganó Grecia jugando el fútbol más aburrido y más repulsivo que hubo en la historia, ciertamente, jugando ese fútbol. Pero vamos, yo es que ese tema quizás a lo mejor en aquel tiempo pensó de Prada que no podríamos con Italia, pero bueno, y bueno, no anduvo muy lejos, porque ciertamente en los penaltis podía haber ocurrido cualquier cosa, pero aún así fue el gran inicio de la España que, bueno, que se pasearía y conseguiría Euro, Mundial, Eurocopa, porque recordemos que luego se ganó el Mundial de Ucrania-Polonia, dándole una exhibición a Italia, por cierto. Y esto ya es para tratar el tema futbolístico.
Luego, sí, más o menos leería la mayoría de los libros y sobre todo el programa. Una de las cosas que también fue muy importante, Juan Manuel de Prada, para mí, fue el tema del Apocalipsis. Yo es que le debo reconocerles una cosa. Yo me tragué todos los programas o casi todos los programas de Lágrimas en la lluvia. Hubo uno que lo estuve viendo, pero me quedé dormido. Y cuando no podía ver el programa porque tenía que salir con mis amigos, lo dejaba encendido para darle más audiencia a Juan Manuel de Prada. Yo llegué a escribir todos los días al programa Lágrimas en la lluvia y no me recato. Y me trató maravillosamente bien su esposa, que en aquel tiempo trabajaba para Juan Manuel de Prada. Yo creo que ahí fue otro de las aportaciones que hizo, fue el tema del carlismo, aunque yo creo que el carlismo dejé de verlo con malos ojos en tercero de carrera, cuando gracias a los carlistas me salvé y conseguí un notable, que en realidad era una asignatura que lo más probable es que hubiera conseguido un aprobado raspado, pero gracias a la pregunta de los carlistas me pusieron un 9 y gracias a eso pude obtener un notable, si no seguramente habría obtenido un aprobado y a partir de ahí creo que empecé a ver a los carlistas con buenos ojos, pero gracias a Juan Manuel de Prada, pues ya la visión que, por ejemplo, se me había dado en el colegio de los carlistas ya dejó de ser. Ya quizás a lo mejor no me ha hecho carlista, pero siempre les tengo un afecto y una simpatía especial a los carlistas, ciertamente. Y ciertamente yo estoy a favor de que tengan una representación política y puedan volver. Si la tiene el PNV, la tiene Bildu, la tienen los nacionalistas y la tienen ciertos partidos políticos que prefiero no hablar, ¿por qué no la va a tener los carlistas? Que seguramente a lo mejor aman a España mucho más que algunos de estos que están ahí. Al fin y al cabo, desde luego, merecen tenerlo más. Al fin y un servidor le gustaría que ciertamente hubiera una reconciliación entre las dos ramas de los Borbones. Aunque el problema es más profundo, no es tanto que una mujer pueda llegar al trono y gobernar. El problema del carlismo, o así lo veo yo, ese tema creo que lo tratamos en el vídeo de la campana de Huesca y hablamos del tema de, si ustedes no se dieron cuenta, yo adopté una posición clarísimamente, una, una posición favorable al carlismo. De ahí que ciertamente me mostrara un poco crítico con Antonio Cánovas del Castillo, que es uno de los padres del conservadurismo español. Yo supongo que estaría en el medio, si es que es posible estar en el medio del conservadurismo y el tradicionalismo. Yo es evidente que no puedo ser, que ciertamente por mis posiciones políticas es muy difícil que yo pueda pertenecer a opciones progresistas o previas a la ilustración. O sea, yo no puedo existir. O sea, yo no puedo justificar ciertamente a un sistema ideológico, a una corriente ideológica que nace porque un filósofo, el filósofo más intolerante de la historia, como es John Locke, aunque luego hablara de tolerancia, la tolerancia para los suyos, porque avalara el golpe de Estado de un rey felón y traidor, como era Guillermo III. Yo eso no lo puedo avalar, ni puedo avalar el deísmo masónico que fue importado por Teófilo de Saguliers y también ciertamente por el pastor Anderson. Yo no puedo avalar eso. Ni tampoco, bueno, pues, el odio a la Iglesia Católica de los escritores ilustrados, de Diderot, de D'Alembert, de Condillac, de Helvetius, de Voltaire, que llamaba a la Iglesia la infame, cuando el infame era él, que estuvo en la cárcel por ser un mal hijo y tratar a su padre como una basura. Y no vamos a hablar de Rousseau, el más hipócrita y sinvergüenza, ese hombre que cuando tenía hijos los dejaba ahí tirados, que hablaba de que la gente no tenía que comprar libros ni leer, pero había que leer los suyos, y que ciertamente era exactamente lo contrario de lo que él predicaba. Y ciertamente, y ciertamente el contrato social es prácticamente un sistema dictatorial y totalitario. Ciertamente gran parte de los horrores que han asistido son por culpa de Rousseau. ¿Quién fue el que alimentó el monstruo de la Revolución Francesa y su intolerancia y su sed de sangre? Es eso, ciertamente. El tema del apocalipsis se hablará un poquito más de ese tema cuando nos toque tratar el tema del Señor del Mundo, ciertamente. De eso ya hablaré porque yo era uno de los temas más complicados. Yo ciertamente me daba muchísimo miedo tocar este tema y yo me pensaba, nunca se lo dije previamente a Juan Manuel, pero me dije, Juan Manuel, ten cuidado, que ese tema lo han tocado las sectas y hay que tener mucho cuidado. Pero es que una de las cosas que me demostró Juan Manuel de Prada pues son
el problema y la penetración del modernismo a partir de la década de los 50 y los 60. Sé que muchas de mis audiencias tienen una muy buena valoración del Vaticano II, yo no se la voy a quitar, pero ciertamente me tienen que reconocer que la penetración de ciertas corrientes modernistas yo creo que ha hecho muchísimo daño, ya ha provocado que muchas personas de buena fe hayan abandonado la iglesia o su amor por ella se haya enfriado. Y ciertamente ha habido y en lo peor yo creo es que ha habido un cierto sometimiento en el mundo, eso no me lo pueden negar. Por no hablar, una cosa también es verdad lo que se predicó y otra cosa es lo que ocurrió, también es verdad. Y por ejemplo, en el tema de la anticoncepción, por ejemplo, no se cedió como si, por ejemplo, hizo la iglesia anglicana, ciertamente, pero lo que se les quiere decir ciertamente es, algunas cosas yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, haber retirado lo de los pérfidos judíos, yo sí que estoy de acuerdo. Ahí sé que me van a pegar una paliza, pero yo ahí estoy de acuerdo en que se haya quitado eso y haber intentado un diálogo con la Iglesia Ortodoxa siempre y cuando sin ceder en tus puntos. En tus puntos, por ejemplo, es evidente que es muchísimo más fácil entenderte con la Iglesia Ortodoxa que, por ejemplo, hacerlo con las iglesias protestantes, que es mucho más complicado ese tema, pero vamos, yo quiero decirles que también fue otro tema que se trató. Yo gracias a eso pude darme cuenta de que el gran problema del modernismo es que había intentado infiltrarse en el seno de la Iglesia Católica y no lo consiguió hasta que se metió en la cama de los feligreses, o sea, hasta cuando empezó a meterse en la cama y ahí empezó pues por ejemplo, pues intentar minar el tema del celibato eclesiástico, muchos sacerdotes empezaron a renunciar, abandonaron su vocación y bueno, y eso enfrió. Y también se dedicaron mucho a la política, se dedicaron a opciones muy progresistas, sobre todo de izquierdas, y esto sobre todo lo digo por los curas obreros. Hay tanto Juan Manuel de Prada como Miguel Ayuso y los Gambra, pues yo creo que fueron mano de santo y ese tema me lo enseñaron. Yo jamás creo que hubiera podido llegar a esas conclusiones si no hubiera visto los programas de Lágrimas en la lluvia y hubiera visto todas estas cosas. Y aparte que el tema también, por ejemplo, la ONU, bueno, ya me habían convencido tanto Ricardo como Martín de la Guardia como Guillermo Pérez Sánchez, ya me habían convencido de lo mala que era, así que ahí no necesité mucho, pero otros temas sí que fueron necesarios que de Prada interviniese. De ahí que le tenga, pero creo que ciertamente con de Prada todo cambió para muy bien a partir del 22 de abril, en que fue el Annus Horribili, que tuve ese gran problema personal del que ya hablé. No puedo mencionar de qué fue, porque ciertamente eso afecta a una tercera persona. Y nunca lo he superado, de verdad, nunca lo he intentado, pero nunca he conseguido superarlo del todo. De ahí que ciertamente, pero bueno, pero por lo menos conseguí, pero cuando estaba hecho polvo y destrozado, fue viendo un programa de tertulias cinematográficas, no sé si en Popular Televisión o en 13TV, creo que fue en Popular Televisión, que estaba Juana Samanes, Juan Almarza y Almarza, que era un sacerdote católico, y Juan Manuel de Prada, y se pusieron a hablar del ángel azul. Y el único que tuvo palabras para una persona que estaba en mi caso, si quieren saber un poco, sin decirles mucho, yo les recomiendo leer la novela de Fyodor Dostoyevsky, por ejemplo, yo les recomiendo leer la novela de Fyodor Dostoyevsky, la de El idiota. Les recomiendo porque me pasó exactamente lo mismo que al protagonista. Yo creo que si hay un escritor que ciertamente ha, ha sido la persona que mejor conoce ciertamente el alma humana y cómo es el hombre, yo creo que es Dostoyevsky. Nos curó de muchas cosas, como el tema del superhombre nietzscheano y el tema del marxismo y anarquismo, que lo supo prever maravillosamente, y sobre todo que eso sería alimentado por el famoso liberalismo, que ciertamente es ese comunismo y ese anarquismo que parece ser que lucha contra el mundo liberal. No es así. El mundo liberal es el padre de estas ideologías y ciertamente tienen en común el odio por el cristianismo. Lo que pasa es que la forma de luchar contra él es absolutamente diferente. De ahí que, por ejemplo, Chesterton, aunque en un principio me costara que Chesterton le zurrara más al capitalismo que al comunismo, que en un principio eso me costara, pero al final lo fui poco a poco superando ese tema con Chesterton. Pero fue a partir de ahí donde cambió todo. Y claro, a partir de ahí me fui animando y claro, me fui convirtiendo poco a poco en uno de sus mayores fans.
me gustaría ser el mejor, pero estoy seguro de que habrá fans infinitamente mejores de lo que yo soy, ciertamente. Y nuestro primer encuentro, el primer encuentro ya físicamente con Juan Manuel de Prada fue cuando él vino, porque me parece que le habían dado un premio de la Junta de Castilla y León por su novela El Castillo de Diamante. Y bueno, ahí sí que me llamó por su nombre y fue la primera vez que nos conocimos. Y luego a partir de ahí, pues fui poco a poco yendo a las diferentes presentaciones de sus libros que hacía por Valladolid. Y en algunos casos me llegó a firmar. No puedo sacar todos los libros porque si no sería ya demasiado. Pero miren, una de las cosas que he conseguido ciertamente de la reunión es ciertamente la firma de don Juan Manuel de Prada. En realidad esto no es tanto para hablarles de la... No es tanto, caballeros, para hablarles ciertamente de... No es tanto para hablar ciertamente de la entrevista, que, bueno, de la presentación de su libro. Cuando no me digas que... Aquí. Uy, madre. No es tanto para hablarles de la presentación. No es tanto para hablarles de la presentación que tuve con Juan Manuel de Prada, pero sí que les vamos a hablar un poquillo. Yo creo que ya más o menos hemos hablado cómo conocí a Juan Manuel de Prada y ciertamente yo creo que ya es preciso contarles un poco en qué fue más o menos qué fue lo que ocurrió. Ciertamente en la presentación la presentación de la novela de Juan Manuel de Prada. Más o menos estuvo presentado por alguien que estuvo aquí y habló de su... Se estuvieron ahí dando jabón porque parece ser que era un poeta y estuvieron ahí más o menos alabándose la obra mutua. Esta persona empezó muy bien su presentación diciendo que esta novela, por ejemplo, pues bebía un poco de la picaresca española, de la novela picaresca del siglo XVI y del siglo XVII. Se continuaba ciertamente con la novela del grupo poético del 98, especialmente con Valle Inclán, y luego ciertamente otro de los temas que dijo es que también bebía un poco del tema celiano. Ya sabes que Juan Manuel de Prada siempre guardó una muy buena relación con Camilo José Cela y también es otro de sus escritores favoritos, ciertamente, y por eso es muy interesante esa analogía. Estuvieron hablando un poco del tema de Francia, ciertamente, de cómo eso no fue una guerra de liberación solo contra los nazis, sino que ciertamente una guerra civil, ciertamente, el ejército de las sombras, porque aquí no se les llama la resistencia. La resistencia fue un término posterior que añadió De Gaulle. Ya hemos hablado ciertamente de la situación de Francia, ciertamente, y cómo la resistencia mató a 11.000 personas. Vuelvo a repetir que no todos eran colaboradores nazis, sino seguramente muchos eran gente que pasaba por ahí y que le pasó, pues, eran víctimas del fuego cruzado de la resistencia. Vuelvo a repetir que en muchos casos no se mató a colaboracionistas nazis únicamente, sino hubo venganzas personales como en todo, como ocurrió en nuestra guerra civil. Y luego ya al final se intentó un poco, ya al final de la guerra, se intentó más o menos unos juicios sumarísimos y una especie de simulacro de justicia, pero no se consiguió del todo. Pero claro, como eso ocurrió más o menos en toda Europa, una de las estrategias de Estados Unidos y de Inglaterra, sobre todo de Inglaterra, fue incendiar toda Europa para así derrotar a los nazis. Se consiguió, pero también hubo que pagar un precio. Y hubo zonas que se tuvieron que abandonar a los comunistas. Polonia, que había sido la causa de la guerra, se tuvo que abandonar. Por ejemplo, luego Checoslovaquia, luego Hungría, países que cuando votaron no querían saber nada del comunismo y les fue impuesto. Le fue impuesto porque, como decía Breno, hay de los vencidos, ciertamente. Por eso les fue impuesto el tema del comunismo, les fue impuesto totalmente. Eso les había sido impuesto a ellos, ciertamente. Otro tema que más o menos se habló fue el tema de Franco, que ciertamente no fue como se dijo. Se habló también otra de las cosas que... Es curioso porque he asistido a 3 presentaciones de la novela de Juan Manuel de Prada, también, por ejemplo, la de la primera. Vamos a sacarla por aquí, caballeros. Ay, a ver si encuentro también esto, que se me ha caído. También hablamos de la primera y es curioso. Aún tratan, he asistido a 3 presentaciones y en ninguna Juan Manuel de Prada se ha repetido. Ha tratado temas completamente distintos, y aún así se hablaba de la misma novela, porque hay que tener una cosa, que las 2 novelas son un todo, son una sola. O sea, hablando de la misma novela, se ha tratado ciertamente este tema. Se ha tratado temas distintos. Se habló, por ejemplo, de Franco, que lo de Franco
la visión que era muy distinta, que no es la visión de un fascista, sino que ciertamente lo que en realidad era una dictadura orgánica, más o menos, y que su idea muy diferente. Ya en la anterior que fui se habló mucho de Serrano Suñer, que él no era un fascista, lo que quería, sí que se acercó a Alemania porque pensaba que era la que iba a ganar y él quería más o menos una especie de unión con los franceses y los italianos, más latina, y resucitar una Europa católica, y que ciertamente, pues más o menos dijo algo muy parecido a lo que dijo Sebastian Hafner, que ciertamente lo que pasó ciertamente con Sebastian Hafner es que decía que si Hitler hubiera muerto si hubiera muerto, pues antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido el líder político más grandioso de la historia. Algo totalmente falso, porque si hubiera muerto, todos había repartido el poder entre sus lugartenientes y eso, y ninguno lo tenía completamente, y eso hubiera provocado una guerra civil. Lo que había hecho era destruir Alemania, y más o menos es muy interesante. También no era eso lo que decía Juan Manuel de Prada, pero lo que decía es que decía él que Serrano Suñer pensaba que habría una guerra civil entre los propios alemanes, entre el viejo conflicto que hubo durante la Kulturkampf, es decir, entre los alemanes católicos del oeste y del sur y los del este, de Alemania protestante, que era la que Hitler admiraba. Les habrán dicho que no, que Hitler era un austriaco católico y no sé qué, pero en realidad Hitler era un austriaco que se avergonzaba de Austria y que quería ser lo más prusiano posible. O sea, sus referentes son Lutero y Federico de Prusia, ciertamente. Se habló de muchos temas y hubo ese escritor que estaba presentando a Juan Manuel de Prada le comentó algunas cosas que él no estaba de acuerdo. Sí, hablaron por supuesto de una famosa escena del libro en la que Gregorio Marañón tiene que hacer un diálogo absolutamente cervantino con un personaje. No se les dirá cuál porque Juan Manuel de Prada me reñiría mucho si desvelara más detalles de la trama de su novela. Esta vez debo reconocerles que esta vez no me hizo reproches afectuosos Juan Manuel de Prada y esta vez salió bien la entrevista, ciertamente. Bueno, mi encuentro con él, porque no fue una entrevista, fue un encuentro con él. Además, mientras estuvo hablando con ese escritor se me ocurrió una idea, porque estuvieron hablando ciertamente de la visión que Franco tenía de España. Uno de los temas que también se tocó fue el tema de la falange. O sea, como él más o menos ciertamente lo que ese escritor le dijo a Juan Manuel de Prada fue ciertamente que ya el Opus estaba poniendo en falange, pero el Opus llegó más tarde. Lo que de Prada más o menos, esto no lo dijo, pero era lo que yo creo que de Prada quería decir. Que mucha gente, que falange era muy poca gente. Y luego al triunfar y ganar la guerra, mucha gente, por medio personal, quiso afiliarse a falange y hacerse miembro de falange. Y eso fue lo que desnaturalizó el movimiento. Hay una escena en este libro, por ejemplo, en el que se ven las diferentes visiones opuestas que tenían, por ejemplo, Pilar Primo de Rivera con el protagonista, Fernando Navales. O sea, los falangistas de primera hora con los que quieren capitalizar y heredar el movimiento. Lo que de Prada creo que quería criticar era eso, la gente que se metió en falange por medro personal y que no fueron los que eran los falangistas de primera hora. Este tema también lo ha criticado, por ejemplo, Fernando Vizcaíno Casas en varias de sus novelas, como De camisa vieja a camisa nueva, por ejemplo. Ese tema lo criticó mucho. Quiero recordarles una cosa, aunque sea muy políticamente incorrecto, que el PSOE hoy no existiría si no fuera por Falange. Muchos de sus dirigentes entraron en Falange y llegaron y luego a partir del año 73 del Congreso de Suresnes, porque el Partido Socialista ya no existía. O sea, Lister, Llopis, eran ya recuerdos de, bueno, se los deshicieron de ellos, eran demasiado viejos y no les servía a Estados Unidos ciertamente para guiar una transición que evitase que España cayese en manos del Partido Comunista. De ahí ese tema de armar al PSOE, por supuesto. Eso fue lo que pasó ciertamente. Y bueno, hubo algunas debates interesantes. Por ejemplo, se le reprochó ciertamente el tema de Dionisio Ridruejo. El tema de Dionisio Ridruejo, por ejemplo, que de Prada, bueno, que es que primero es que no es la opinión de Prada, es la de su antihéroe, Navales. Y Navales pues tiene una opinión muy, muy negativa de Ridruejo, aparte de que ciertamente Ridruejo es uno de estos falangistas que al final acabaría renegando del falangismo, muy al final,
y tiene muy buena prensa en la transición, gente como Dionisio Ridruejo o Pedro Laín Entralgo. Y eso es y por eso Navales no lo soporta, en parte. Pues me dijo eso, que oye, que aquí no se niega las cualidades literarias de Dionisio Ridruejo, lo que se niega ciertamente, pues es eso. Y es que hay que verlo desde el punto de vista de Navales. O sea, no era tanto Juan Manuel de Prada, sino Navales. En lo que sí que estuve de acuerdo con el escritor, y luego ya se lo dije a de Prada en privado, cuando me estuvo firmando el libro, fue el tema de Camus. A ver, yo estoy de acuerdo, no es que Camus sea, es que vamos a ver, el protagonista Fernando Navales está enamorado de María Casares, la hija de, la hija de Casares Quiroga, que es actriz y que es el objeto de deseo de un jerarca nazi muy malo, de un oficial nazi muy malo. Y bueno, es que es evidente que él la quiere también. Bueno, él siente un flechazo por bastantes mujeres. Aquí él va, bueno, es un hombre irresistible para las mujeres y que le gustan. Y si no fuera por sus resentimientos, se lo habría pasado mucho mejor con ellas. Pero ciertamente es que se siente mal porque Camille ganase la batalla. Yo es que es una cosa que no. Pero hay que decir una cosa en claro, que es que la visión que tiene de Camille es primero porque Fernando Navales no soporta a los franceses. Y segundo, porque es que Camille le ha robado a la novia, le ha robado a la chica que quería. Es normal que no le vea bien. Y eso que para mí Camille es un grandísimo escritor y uno de los pocos que ganó el premio Nobel. No hice una crítica y se tenía pensado escribir no hice la crítica, por ejemplo, y la quería escribir, la crítica, por ejemplo, de La Peste, pero a mí La Peste me encantó. Yo era un escritor, no tenía por qué gustarme porque Camus es uno de los representantes del humanismo ateo, pero es un humanismo ateo no beligerante, es el padre así como está lleno de víscera y de bilis y de odio y de egocentrismo, el de André Sartre. Camus es un hombre, yo creo que es un hombre íntegro dentro de lo que cabe. Es una persona que, bueno, que quiere creer, pero no puede. A mí me pareció una persona íntegra. Empezó siendo comunista, pero pero se dio cuenta de que el comunismo era destructor y renegó de él. Fue echado de la lista de los intelectuales a las que sí que se adhirió Sartre. Sartre, que por cierto, su compromiso con la democracia era uno de los que estaba muy cómodo en Vichy. Decía que nunca fue más feliz que en la República de Vichy. Pues eso fue lo que dijo. Cambio, Camus siempre fue un resistente de primera hora, más o menos. Y aparte, yo es que le veo muy íntegro, por ejemplo, igual que Raymond Aron, que luego Raymond Aron también acabó renegando del comunismo y se enfrentó a él. Y yo creo que Camus verdaderamente intentó creer. Hay un artículo, también más o menos, Félix Herraiz, por ejemplo, el padre de mi querido Sergio Herraiz Lafuente, que seguramente se escriba pronto una reseña de este libro, de Senderear, también le censura algún libro a Camus, pero lo cierto es que Camus escribe estupendamente. Yo soy católico, ya lo saben, apologeta, más o menos. Y yo debo reconocer que me hubiera gustado ser más duro, pero que a mí me encantó. Yo debo reconocerle que tiene un compromiso y una integridad que me recuerda un poco a otro escritor muy parecido a él, que para mí es Orwell. Orwell y Camus son realmente muy parecidos. Y y al final Camus más o menos se acercó al protestantismo. Y le conté una anécdota muy jugosa a Juan Manuel de Prada, que Camus intercedió por Brasillach, uno de los personajes que aparece en esta novela. Lo detestaba porque era fascista, pero como se oponía a la pena de muerte, él y otro escritor, Jean Anouilh, intercedieron para que no se le fusilase. No lo consiguió. Anouilh nunca lo superó. Anouilh se amargó porque no consiguió salvar a Brasillach. Pero quiero deciros que podrá ser todo lo que queramos, pero Camus era una persona íntegra y de firmes convicciones. Y yo creo que por eso, a pesar de su ideología, yo respeto a Camus, cosa que a otros escritores no les respeto. Yo es que a mí me gustan las personas que tienen autenticidad. O sea, lo contrario de lo que soy yo, vamos. Ese fue un tema muy interesante también. Y bueno, luego ya se estuvo hablando más o menos. Sí, sí, hubo un aplauso, de Prada luego contestó preguntas y hubo un aplauso unánime cuando dijo que la prensa ya no informaba y que bueno, que lo de España, lo que había pasado, y desmintió el tema de los archivos catalanes. Lo que había pasado en tema que no eran los archivos catalanes, eran los archivos franceses. Yo
Yo no quise decir nada porque yo sabía lo que había pasado Juan Manuel de Prada con algunos archivos catalanes y cómo habían borrado ciertamente los expedientes con la aquiescencia del gobierno español. Lo que criticó era que el gobierno español había permitido que se borraran todos esos expedientes y que se destruyese esa documentación valiosísima. Eso es lo que ciertamente Juan Manuel de Prada criticó. Criticó para mí con acierto. Y luego sí, ya fue, durante ese tema se me ocurrió ciertamente, cuando habló del tema de Franco, se me ocurrió una idea que yo sí que le sugería de Prada y que ciertamente ya no lo voy a comentar porque eso quedó ciertamente entre Juan Manuel de Prada y yo. Yo esta vez no le pude traer ningún regalo a de Prada, me sentí muy mal. Tenía pensado una cosa, pero gracias a Dios que no se lo compré porque ya tenía el libro. No sé cómo consiguió el libro que yo tenía pensado regalarle, pero lo consiguió. Quiero decir una cosa, que hubo una chica muy simpática y muy agradable que estuve preguntando al casino, porque ayer estuve en el casino también porque Ángel Sanserna, un famoso matemático y que fue rector de la Universidad de Valladolid, pues dio una conferencia, le habían hecho un homenaje en el Ateneo de Valladolid y le hicieron una distinción. Y yo fui a él, y una de las razones por las que fui al círculo de recreo es para saber si esa chica trabajaba ahí. Les describí cómo era y parece ser que no era de ahí, sino de la Feria del Libro. Y esa mujer fue la que me hizo la foto que se va a compartir con ustedes. Estuve con Juan Manuel de Prada, le dije que el profesor Manuel Alfonseca, Jaime Blanch y el tío Alberto le mandaban saludos, ciertamente, y le expresé saludos de su parte. Se portó muy bien conmigo, le dije algunas cosas y algunas sugerencias y fui muy feliz. Yo creo tuve un encuentro muy grato con Juan Manuel de Prada, que aparte me firmó el libro y por supuesto le di recuerdos para su esposa y su familia y en Cáceres. Y yo creo que espero haberle aportado alguna cosa muy valiosa, muy valiosa. Espero que haberle podido ayudar. Y como no pude darle ningún regalo personal, decidí hacer como, no sé si conocen ustedes una historia japonesa. En esa historia japonesa es de una persona que se está muriendo de hambre y entonces unos animales van a salvarle. Pues me parece que el zorro, pues no sé, le ofrece no sé si frutas del bosque o no sé qué, el oso le ofrece un pescado o algo así, y el conejo es el único que no tiene nada, y como el conejo no tiene nada, lo que hace para salvar a la persona es sacrificarse él mismo. Y eso fue lo que hice yo. Yo decidí darme a mí mismo a cambio, ya que no pude conseguirle lo que no pude hacerle ningún regalo, porque es que le dije a De Prada y me disculpé muy sinceramente, que es que yo pensaba que el día al que venía a Valladolid y que la Feria del Libro no era el 1 de junio, sino el 1 de julio, y lo entendí yo mal. Y eso fue todo lo que pasó. Y ahora con Slavenia me hubiera gustado dedicarle mucho más tiempo, pero tendremos que hablar un poquito de Joseph Pearce, ciertamente. Yo creo que lo merece, ciertamente. Joseph Pearce, pues no sé, lo conocería en torno al año 2000. Este maravilloso libro, yo guardé el recorte de Alfa y Omega, lo conocí gracias al suplemento Alfa y Omega. Luego, posteriormente, desgraciadamente, dejaría de leer Alfa y Omega porque se metía mucho en temas políticos. Alfa y Omega y yo teníamos posiciones políticas muy enfrentadas, chocamos, dejé de leerlo. Me parecía que había dado voz a voces muy a la izquierda, en mi opinión, y dejé de leer Alfa y Omega, ciertamente. Pero aún así conseguí muy buenos libros y este fue el mejor de todos los que conseguí, ciertamente, gracias a Alfa y Omega. Y aquí, ciertamente, sin Joseph Pearce no habría conocido a todos los grandes escritores que yo conocí. Joseph Pearce, ciertamente, había pertenecido, bueno, a la extrema derecha inglesa bueno, tenía una ideología muy cercana a la masonería, muy cercana, por ejemplo, al protestantismo y estaba en contra, pues, por ejemplo, de la inmigración que empezó a llegar con el Partido Laborista en la época de, de Átil, en la época de Átil que con las descolonizaciones pues empezaron a llegar pakistaníes y un montón de... O sea, ocurrió exactamente lo que describió Chesterton en la novela, ciertamente, en la novela de La hostería volante. Bueno, y es lo que está pasando ciertamente ahora, porque ahora recientemente me he enterado que ha habido unos conflictos en Irlanda del Norte. Esta vez no ha sido tanto con musulmanes, pero sí con gitanos que han cogido y han violado a una chica
y ha estallado otro levantamiento contra anti-inmigración. Ciertamente, lo interesante es que, y lo cuenta eso Joseph Pearce en su maravilloso libro Mi carrera con el diablo, que cuenta la historia de su conversión, cómo dejó de ser alguien de la extrema derecha para convertirse al catolicismo y escribir estos libros tan maravillosos que tan útiles han sido. Este es el mejor, porque aquí es donde habla de todos los grandes escritores hasta llegar, por ejemplo, a Mackay Brown. A Mackay Brown, que es el último de los que trata, pero ciertamente hay un libro, Nuevos Cristianos de Europa, que eso lo editó las ediciones Cristiandad, de Lorenzo Facchini. En ese libro Lorenzo Facchini le entrevista y le pregunta si ha leído escritores católicos modernos. No, pero él dijo que no, pero que adoraba los trabajos, por ejemplo, de Ron Hansen, un escritor que yo lamento mucho que no se le haya traducido nada a Ron Hansen al español, a pesar de que había una película suya que fue muy famosa, que fue el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que fue esa película adaptaba una novela de Ron Hansen. Es una pena. Me dijeron alguien que trabajaba en la editorial Palabra que se tuvo pensado editar Atticus al español, pero por desgracia no se hizo. Y el otro escritor era Michael de O'Brien, que yo creo que ha influido mucho en la visión que tiene Joseph Pearce, o por lo menos es muy complementaria a la visión que tiene Joseph Pearce. Pues Joseph Pearce, yo he comprado todo lo que tenía, o sea, incluso el libro de Solzhenitsyn, el de Belloc, el de Chesterton, el de Oscar Wilde, el de C.S. Lewis y la Iglesia Católica, lo compré. Todo libro de Joseph Pearce que salía, lo compré. El de Roy Campbell, sí, el de Roy Campbell también lo compré también. Compré también el libro de Roy Campbell y por supuesto sus críticas, y el de Shakespeare, por supuesto. Yo creo que la gran aportación que Joseph Pearce es eso, haberme convencido, aunque yo creo que el de Oscar Wilde era precioso, por cierto, haberme convencido de que Shakespeare era católico, aunque yo creo que si hubiera yo leído la obra de Shakespeare, yo creo que me habría dado cuenta. De hecho, ya Aguilar más o menos defendía esa tesis, que la conversión de Joseph Pearce al catolicismo. Ya se hablará, por ejemplo, Robert Hugh Benson, del que se hablará muy pronto, por ejemplo, no lo habría conocido sin este libro, Los escritores conversos. De hecho, el ensayo, por ejemplo, en el que se habla en el que el genio, un Shun Genius, el genio no cantado, fue el primero en reivindicar a Robert Hugh Benson, fue él. La gente empezó a editar El Señor del Mundo, pero tardó muchísimo tiempo. Fue Homo Legens quien empezó a editar a Benson en España. Hombre, sí, ya había los Gili en los años 20, sí. Editó, por ejemplo, la novela de Robert Hugh Benson que me gustó tanto, la de Rawls, la de Los convencionalistas, y también editó la de María Tudor, pero no era lo usual. Lo usual, Robert Hugh Benson tardó mucho, fue un escritor muy popular, pero cuando murió en los 14 sufrió un olvido, y Pearce lo rescató, y a muchos más escritores. Yo conocía a Graham Greene, conocía a Evelyn Waugh, mi padre me había hablado de Chesterton, me había hablado de Belloc, pero ciertamente, pero no conocía a Oscar Wilde. Yo mismo cuando lo leí, yo ya me dije que este hombre era de los nuestros, Oscar Wilde, pero tuve que leer para darme cuenta de que era mucho más grande el movimiento católico inglés. Y yo ciertamente, de todos los escritores que hay, sin duda alguna, mis favoritos, sin ninguna duda, son los católicos ingleses. A pesar de que a los que más quiero, a los más amables y los más simpáticos sean los escritores católicos estadounidenses. Y puede que no sean los que más número de escritores tengan, pero son los que mejor escriben y con los que más empatizo, por los escritores católicos ingleses. Y eso hay que reconocerlo. Joseph Pearce, pues tuve muy mala suerte. O sea, vino a España, di una conferencia en Valladolid, estuve con mi padre y porque al estar con mi padre me sentí cohibido y no me atreví a pedirle a Joseph Pearce que me firmase su libro, el de los escritores conversos. Es algo que lamentaré toda mi vida, no haber tenido el valor de pedirle a Joseph Pearce que me firmase el libro. Nunca lo superé, ciertamente. Y luego, pues, el año 2022 me parece que fue el año o no sé si fue el 2022 o el 2023, pues me ocurrieron bastantes cosas. Fue un verano muy duro, o sea, mi madre, bueno, me dijo que tenía que perder un poco de peso, luego fue el tema de las elecciones y una cosa que no puedo decir. Y hubo un tema que me entristeció mucho, fue el año que Joseph Pearce compré su libro,
La fe de nuestros padres, y es que la compré a pesar de lo caro que era traerse un libro de Estados Unidos, y yo ciertamente, y conseguimos que el libro de Joseph Pearce fuera elegido en el Catholic Book Club. Una de las cosas que me propuse ciertamente era traer a Joseph Pearce. Una de las cosas que me hubiera gustado preguntarle si ciertamente, si a pesar, y ese es un tema que yo creo que Juan Manuel de Prada y Joseph Pearce habrá que decirles. Ellos están convencidos, Juan Manuel de Prada está convencido de que las generaciones futuras lo leerán. Yo no lo creo yo creo que es un gran escritor y lo merecería, pero creo que ciertamente la España musulmana, que es lo que va a surgir, no creo que lea la obra de Juan Manuel de Prada, a no ser que sus ulemas se lo manden, a no ser que empiece Juan Manuel de Prada a hablar bien del Islam en sus novelas. A no ser que haga eso, creo que por desgracia no será uno de los escritores perseguidos por la Nueva España que viene. Y es lo mismo, y Joseph Pearce está convencido de que Inglaterra volverá a ser católica. Es posible que vuelva a ser católica, como más o menos, por ejemplo, más o menos tenemos que confiar en el triunfo de la fe católica, pero Jesús Sánchez Adalid tiene una profecía que yo creo, la profecía del pseudometodio en tiempos del Papa Sirio, y más o menos lo que mantiene Jesús Sánchez Adalid ciertamente es que habrá un momento en que los musulmanes se apoderen del mundo. Yo creo que esta vez van a llegar mucho más lejos de lo que llegaron antes de la batalla del 732 en Poitiers y la batalla de Talas, donde más o menos ese encuentro entre ellos y los chinos acabó casi en tablas, ganando ellos pero no pudiendo avanzar. Yo creo que por desgracia van a llegar muy lejos. Y yo creo que Inglaterra no solo no va a ser católica, sino que va a ser musulmana. Y yo creo que ciertamente, y eso es lo que me hubiera gustado preguntarle. Intenté que viniera, pero no hubo manera. Los Essolen, que intenté pedirles ayuda, no consiguieron, no me hicieron llegar ninguna respuesta a Joseph Pearce, y tuve que pedirle a mi amiga Caroline Asfalk tuve que pedirle, bueno, que me hiciera el favor y le escribiera a Pearce. Y Pearce más o menos me dijo que estaba muy ocupado y que no podía, ciertamente, y me entristecí mucho. Me entristecí mucho que no quisiera participar en la discusión de la fe de nuestros padres en el Catholic Book Club con John Seymour y el profesor Manuel. Me entristecí muchísimo. Fue un verano muy doloroso por el tema de las elecciones, que yo ya me olía ciertamente lo que iba a pasar. Se lo dije a mis padres lo que iba a pasar. Fue un verano muy duro para mí, muy triste. Fue muy duro. Creo que fue hace 2 años, ciertamente. Fue muy duro para mí, ¿no? Y bueno, pero aún así, a pesar de que creo que no obtuve la aprobación de Pearce, mi amigo Michael de Greeney, que es un hombre muy interesante, Michael de Greeney, tiene unos proyectos muy interesantes, y algún día ojalá podamos hablar mucho más de Michael de Greeney. Me encanta su libro, Ten Battles That All Catholics Should Be Know. Yo lo recomiendo bien claramente, el libro de Michael de Greeney. Me dijo que no me entristeciera porque no consiguiera la aprobación de Joseph Pearce. Hay dos cosas que me entristecen un poco con Joseph Pearce, y es ciertamente no haber conseguido su afecto ni su cariño. Yo quería su amistad a cualquier precio. Y lo segundo es ciertamente que no llega a gustarme Tim Powers. Yo a Tim Powers le he leído 3 novelas, Hacia Costas Extrañas, que me pareció horrible, francamente. Yo no sé si el problema es que lo traducen, pero aún así, aunque esté mal traducido, es que el problema es que el argumento es que a mí no me gustó nada, no me atrajo. Así la que más me gustó fue Las Puertas de Anubis. Le leí Last Call, y no me gustó. Lo que pasa es que la que le gusta a Joseph Pearce, que es de Clara, su esposa, que por cierto, su esposa escribió un artículo maravilloso sobre en qué novelas le gustaría a usted estar. Ojalá algún día podamos tratar y hacer un vídeo de ese tema tan interesante. De hecho, en el último concurso, me parece que hice de los mejores libros que leí el año pasado, creo que introduje el premio Susana Pearce. Y este año me parece que lo vamos a hacer también, introducir el premio Susana Pearce. Es muy el tema de en qué novela le gustaría a usted estar. O sea, no siempre las novelas que más nos gustan es las que nos gustaría estar. A usted tiene que escoger el libro que mejor le vaya, eso le quiero decir. Pues ciertamente estuvieron hablando de muchos temas, de la belleza, por ejemplo, estuvieron hablando de Shakespeare, de la belleza de algunos otros escritores. Trataron un tema muy interesante, que yo sabía que iba a traer mucha polémica, que es el tema de la fantasía. Robert Lasukemita le dijo y le habló a Joseph Pearce de los escritores fantásticos. Creo que mencionó
me parece que a Neil Gaiman, a George R. R. Martin, a Ursula K. Le Guin y a Terry Pratchett. Y bueno, Pearse fue muy crítico con la fantasía actual. Ciertamente se mostró muy crítico con la fantasía actual, y así de la que mejor habló fue de Ursula K. Le Guin. De Terry Pratchett, bueno, decía que su literatura, pues oye, que podía estar bien, pero que no era consecuente con lo que podía escribir, ciertamente. Y bueno, ya Neil Gaiman ni se había molestado en leerlo. Y yo Neil Gaiman comprendo que le desagrade. A una amiga mía, María Elena Benant, no le gusta Neil Gaiman en absoluto, ciertamente. Y bueno, ya de R. Martin, pues más o menos su opinión es un poco muy parecida a la que tiene el profesor Manuel Alfonseca, que es que es una persona que es que no existen los grises. O sea, él dice que el gris para él es el personaje más hijo de perra, o sea, el más malo. No hay grises, todos son malos. Todos son malos. O sea, es una inversión de valores tremenda. Pero sí le dijo que había algunos escritores que estaban tratando el tema y mencionó a Tim Powers. Y ojo, habló muy bien, y eso me gustó mucho de Joseph Pearce, habló muy bien de la novela de Robert Laszlo Kemita, que creo que ya no voy a volver a obtener nunca más, pero que yo la adoraba y me encantaba. Habló muy bien de Island Without Season, o sea, de la isla del laberinto, que aquí se hizo un vídeo y, por cierto, ha llegado a 100 visualizaciones. Por cierto, que ya hablaremos al final de ese tema, pero ya, no, ya lo hablaremos. Pero es que es preciso seguir con Joseph Pearce, ciertamente. Me encantó, por cierto, me encantó una cosa, y yo estoy muy de acuerdo con él, que él dijo una cosa y estoy de acuerdo, que Tolkien no inventó el género, pero que es el que le ha dado grandeza, y que ciertamente cuando estos escritores sean olvidados, J.R.R. Tolkien seguirá siendo leído, y yo estoy muy de acuerdo con él, aunque bueno, veremos a ver si los musulmanes respetan ciertamente a J.R.R. Tolkien, pero yo estoy muy de acuerdo con él. Tolkien siempre seguirá siendo un escritor eterno y el más grande, y yo estoy muy de acuerdo. Y yo quiero aquí decir una cosa, que quizás a lo mejor no me ha ido muy bien con Pearce, pero yo ciertamente siempre me he partido la cara y siempre lo he defendido, y siempre me parecerá el escritor, uno de los más queridos por mí. Y yo ciertamente, una de las cosas por las que rompí con la Asociación Española de Tolkien, no la que ha creado Diego Blanco Alvaroga, que yo tengo muchas esperanzas tanto en él como en mi amigo Pablo J. Ginés y en el Padre Izquierdo, pero sí rompí. Una de las razones por las que rompí fue por el desdén y el desprecio que algunos de la asociación sentían por Joseph Pearce, al que despreciaban por su fanatismo y por ser un converso, como si Peter Kreeft no, por ejemplo, al que uno de estos escritores habló muy bien de Peter Kreeft, ¿por qué no se podía hablar también bien de Joseph Pearce? Cuando yo creo que es el escritor que más se ha partido la cara por defender a J.R.R. Tolkien. Más que muchos que dicen que algunos son biógrafos oficiales, pero se dedican a lanzarle puñadas a Joseph Pearce. Quizás en el tema de la fantasía, yo creo que Joseph Pearce tiene que seguir explorando más. Yo creo que hay muchas cosas interesantes. Lo que pasa es que tiene que seguir un poco más explorando. Claro que yo sigo diciendo que este tema lo hablé con el profesor Manuel Alfonseca. Ciertamente yo creo que el tema, en un principio había pensado decir que se iba a llamar, pero voy a incluir también al profesor porque creo que se lo merece. Tuvimos un diálogo muy interesante. No la carta que le voy a escribir, que eso supongo que lo dejaré para mañana, pero estuvimos hablando de escritores de ciencia ficción. Estuvimos hablando y más o menos él considera que a partir de los 60 la ciencia ficción empieza a bajar. Estuvimos hablando de la lista de escritores de Orson Scott Card y creo que solo le gustó uno de los escritores de los 80, solo le gustó uno. Por ejemplo, el relato incluyó un relato muy tardío de Isaac Asimov, por ejemplo. Yo creo que a mí el escritor creo que más me gusta es el escritor que creo que más me gusta es a mí Paul Anderson. Me comentó que el relato de Frederick Poole y de Arthur C. Clarke, que aquí le dedicamos un vídeo a Odisea 2001, le gustaron muchísimo al profesor, y yo le pedí más información. Y lo que dijo de Ursula K. Le Guin coincide con lo que dijo Joseph Pearce. Es muy interesante el tema de la entrevista de... Ya les dijo una cosa, yo creo que la visión de la fantasía es muy parecida a la que tiene Michael O'Brien en un libro que
creo que ha sacado una editorial, Vita Brevis, creo que se llama, que lo ha sacado y que yo tengo también pensado adquirirlo, pero, por ejemplo, Peirce tiene la idea, esto no lo dijo en la entrevista, pero de que, por ejemplo, cualquier literatura que presente bien a los dragones, lo cual eso deja fuera, por ejemplo, a dejaría, se supone, fuera a Carina Fabian con Ver, aunque Ver no es tampoco una criatura benéfica. Ver es una visión, Ver no es benéfico, es una persona simpática y divertida, un antihéroe simpático y cómico, más que una persona benéfica, aunque yo creo que quizá pueda llegar a serlo. Pero el dragón encarna al mal, al demonio y esa visión, y por eso no le gusta a Anne McCaffrey, por ejemplo. Pero eso dejaría fuera, por ejemplo, a escritores que yo creo que son muy válidos, como por ejemplo Carina Fabian, por ejemplo, a Naomi Novik. Yo no soy fan de los dragones tampoco. A mí tampoco me gusta eso de dragones buenos, ni vampiros buenos, ni ogros buenos, ni nada, ni criaturas, ni vampiros, ni cosas demoníacas. O sea, yo estoy más en la línea de que lo malo siempre sea malo. O sea, no tratar de que las cosas que han sido utilizadas para representar al mal, ahora las convirtamos de pronto en buenas. Y esto lo ha defendido un escritor que está en las antípodas de nuestro pensamiento, como es Arturo Pérez Reverte, por ejemplo. Es muy interesante, y ya para finalizar, lo que ha dicho, los proyectos que tiene Joseph Pearce. Joseph Pearce, por ejemplo, tiene pensado escribir más sobre la obra de Shakespeare, todas las obras que le faltan. Tiene pensado escribir un libro sobre Retorno a Brideshead. Él se da cuenta de que, bueno, de que ya es una persona mayor y que a lo mejor no le da tiempo a hacer todo esto, pero tienes pensado escribir un libro de la trilogía cósmica de C.S. Lewis. Ciertamente ya lo hizo sobre las crónicas de Narnia, aunque todavía no ha llegado a España, y ya tiene pensado hacer otro libro sobre la trilogía cósmica de C.S. Lewis. Tiene ideas muy buenas Joseph Pearce y muy ilusionantes, pero él se dio cuenta y al final aquí finaliza un poco como más o menos hace el personaje de Oz Thomas, de Dean R. Conz, otro escritor de fantasía que a lo mejor Pearce debería mirarlo, aunque yo creo que le va a desagradar una cosa de Dean R. Conz, y es el tema, en algunas novelas de Dean R. Conz, aunque en las últimas ya lo ha dejado, había mucho sexo. O sea, para mí, igual a Juan Manuel de Prada, el sexo no es problema, pero sí que puede molestar a algunos espíritus jansenizantes de nuestra época, y eso a Pearce, conociendo a Joseph Pearce, no le va a gustar. Pero más o menos la visión que tiene es seguir, es más o menos la de Oz Thomas. Hacer todo lo que pueda en esta vida para ganar la próxima. Y yo creo que es ciertamente el espíritu que más o menos les recomiendo a ustedes, ciertamente. Así que yo quiero terminar este vídeo dándole las gracias a mis maestros. Como diría Aristides de Valentín, inclinémonos ante nuestro común maestro, ante mi Juan Manuel de Prada, ante Joseph Pearce y al profesor Manuel Alfonseca. Y gracias por todo lo que me habéis dado y por todas las alegrías. Y a de Prada, gracias porque, no lo he dicho, pero es que Juan Manuel de Prada me llamó su amigo, o sea, y quería, por cierto, Juan Manuel de Prada me llegó a llamarme amigo. Por cierto, estuve buscando a la chica que me hizo la foto que se va a compartir en este vídeo, y me dijeron en el casino que no trabajaba en el casino, debió de ser alguien de la Feria del Libro. Es una lástima porque me habría encantado volver a ver a esa mujer que se portó muy bien conmigo y fue muy amable. Y, por cierto, mi siguiente crítica, a la que vamos a poner muy mal, va a ser El pájaro espino, y ciertamente escribiremos pronto críticas, por ejemplo, de estos dos libros. Aparte de estos tres libros. Vamos a escribir críticas. Hemos estado hablando con mi padre y creo que puede salir una crítica muy bonita del enigmático Mr. Queen. Vamos a hacer también una crítica de uno de los libros que también me recomendó Juan Manuel de Prada, El condenado por desconfiado. El vergonzoso de Palacio no interesa tanto, pero también podemos hablar de él. Y esta novela de San Luis que nos va a dar lugar para hablar de un tema que a mí me encanta, como son las cruzadas. Así que Dios les guarde a todos los que vean este libro, sean mis suscriptores o no. Ah, por cierto, hemos llegado a el libro de Juan Manuel de Prada de la ciudad, sí, el libro de Juan Manuel de Prada no la ciudad sin luz, sino Mil ojos esconde la noche, ha llegado ciertamente a 616 visualizaciones y eso os los debo a todos. Muchísimas gracias y que Dios les guarde a todos, especialmente a los que vean este vídeo.